Buenas tardes, queridos amigos. Y tal como lo ha dicho el compañero de trabajo y amigo Juan Eleazar Fígalo, esta noche tenemos un programa especial que grabamos en Ecuador, una entrevista con el secretario general de la UNASUR, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano, esta noche a las 8 por Globovisión, Vladimir Laguna Especial. Bueno, bienvenido José Miguel Uzcategui, nuestro primer entrevistado, economista, profesor universitario. En la segunda parte estaremos conversando con el diputado Eliseo Fermín del Consejo Legislativo del Estado Zulia, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, que ya está con nosotros acá. Bueno, José Miguel, este nuevo esquema cambiario, según el presidente Nicolás Maduro, no va a enriquecer a los ricos. Bueno, si están ricos, ¿qué más van a enriquecer? Ya, lo que pasa es que pueden empobrecer más a los pobres. ¿Tú crees? Sí, porque fíjate, el problema, Vladimir, es que este es un esquema insuficiente, un esquema donde predominó más el cálculo del costo político que el costo económico. Porque las alternativas que tenía, las opciones que tenía el gobierno en materia de política cambiaria han podido ser mucho más próximas a la realidad. O sea, mantener, por ejemplo, una paridad de 6.30 me parece realmente totalmente irreal, ¿no? Y luego el esquema de la paridad, de esta tercera paridad, la de mercado, es una concesión a los que preferimos la opción de mercado que la opción estatista ultranza, ¿no? Pero hay una incógnita, tenemos capacidad, el mercado tendrá capacidad para ofertar en la medida de las necesidades. Oferentes distintos al Estado, por ejemplo. Y el Estado es el que menos capacidad puede tener por las limitaciones del precio del petróleo. Claro. La otra cosa es que los costos económicos van a ser mayores. Lo que pasa es que el gobierno se está jugando, pues, jugándose a no perder las elecciones de diputados en la medida en que hubiera aplicado unas medidas, unas políticas mucho más congruentes, más realistas. Entonces, hay cosas que son, la parte de mercado me parece positivo. Después de 4 años, esto es una rectificación, la tercera paridad es una rectificación de la política cambiaria del 2010, porque, bueno, cerraron las casas de cambio, las casas de bolsa. Eso no solo el desempleo que genera, sino lo que plantea el sistema financiero y mantener, pues, varias instituciones paralizadas, ¿no? ¿Qué efecto puede tener con respecto al dólar paralelo este esquema que se ha aceptado? Es muy relativo, porque lo que han hecho es tratar de darle más transparencia al mercado paralelo, haciéndolo libre, haciéndolo con el mecanismo de oferta y demanda monitoreado por el Banco Central. Pero esto, de todos modos, supone un control, supone que la gente defina cuál es su, señale cuál es su banco en dólares, su posición en dólares, etcétera. Y entonces, en el paralelo, nada de esa información es transparente. Entonces, el gobierno lo que busca es aproximar más el cambio finalmente de paralelo al nivel que surja del mercado cambiario 13, de la paridad 3. Yo todavía no me quiero hacer muchas expectativas porque depende de que se definan los términos, que se precisen los artículos que van a definir cómo concurre el demandante. Fíjate que la oferta es ilimitada y la demanda es limitada. Ya hay una restricción del mercado libre. Claro, no podían abrirlo pues a la espita porque no pueden procesar. Yo creo que lo van a dosificar. Esto es un poco de política económica experimental. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero todos sabemos... Pero es que muchas veces también las medidas económicas tienen que ver con las opciones que hay en la mesa, con los márgenes de juego, ¿no? Sí. Por ejemplo, el gobierno ha podido eliminar el 630, por ejemplo. ¿Qué consecuencias habría traído eso también? Hay que medirlo. Es que eso es lo que estamos hablando, fíjate. El costo político consecuencias no solamente políticas, consecuencias para el bolsillo de la gente. El costo político que se deriva de una inflación que ya se desata, ¿no? Ellos lo que han hecho es posponer. Eso es como una bomba de tiempo que está allí. Para el reloj un tiempo. Entonces, va a haber un momento en que eso tiene que estallar, ¿no? Pero entonces ya estallará con mayor proporción, será mayor la evaluación. Además, es jugar un poco a que venga el rebote del peso petrolero, el que vengan las inversiones que no sabemos dónde van a venir. Tenemos un problema agudo de balanza de pagos, tenemos un problema de pagos de servicio de la deuda que va creciendo, ¿no? Es verdad que este pago que ahora están haciendo se puede hacer, pero todavía se puede hacer. Pero fíjate que, por ejemplo, una reacción, los bonos venezolanos tuvieron esa es la reacción natural, inmediata.
pero oye, Al alza. están por debajo de 50. Vladimir. Eso no puede ser una paridad, o sea, un precio, un valor pues que refleje un país que esté creciendo. Fíjate tú que el caso de Sigo que puso pues la empresa como garantía para la emisión que hizo recientemente a 12%, pero eso no lo puede hacer sino Sigo y está limitado, porque el día que haya incumplimiento o haya un default Pueden ejecutar ahí. sencillamente ejecuta la empresa. O sea, no es el caso, el país, el Estado no es ejecutable. Lo único que tiene que plantearse otro esquema. Es un esquema de financiamiento de la balanza de pago. Ok. Ahora, José Miguel, si tú hubieses sido, por ejemplo, el ministro de Finanzas o presidente del Banco Central, ¿cómo hubieses planteado tú el esquema cambiario, el nuevo esquema cambiario? Yo, en primer lugar, hubiera hecho extracción y hubiera negociado, conversado. Fíjate que ellos suspendieron las conversaciones, el diálogo del 2014, y ahora pues se vuelve a hablar de diálogo y me parece bueno que se hable de eso, del diálogo. El problema es que la viabilidad de ese mecanismo de diálogo nuevo, ¿qué es lo que sucede? El gobierno está jugando puso todos los juegos en la canasta de mantener el 6.30 para que los precios no suban considerablemente. Pero, oye, se trata de saber si es el 70% del mercado, de dónde van a sacar esos dólares para sostener esa paridad. Mientras hay una paridad tan disímil, cuando inventé esa brecha tan grande entre el paralelo y la paridad menor, pues ahí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Esto es un problema de confianza, un problema de que si yo tengo, por ejemplo, la información de que el mercado está rarecido, el mercado de paridad 13, que no se está dando, fíjate que el SICA2 no funcionó durante varios meses, entonces no puede ser esa una experiencia a mostrar como referencia de lo que pudiera ser mejor en este sistema, ¿no? Y la otra cosa es que, bueno, simplemente el gobierno, entiendo los puntos de vista social y político, que el gobierno va a seguir con su discurso de la guerra económica, va a seguir y eso tiene sus consecuencias, ¿no? Porque mientras más desabastecimiento, escasez, que no es atribuible, y el gobierno sabe, sí, por supuesto que hay especuladores, por supuesto que hay acaparadores, pero la realidad es que no estamos produciendo. En la medida en que no produzcamos, pues sencillamente siempre va a haber escasez. La economía es la ciencia de la elección, la ciencia de que hay que tomar decisiones. El problema es que el timing de las decisiones es muy importante, porque si tú la tomas a destiempo, los costos son mayores, los costos económicos, y luego alguien me comentaba al entrar que también los costos políticos. Obviamente. Entonces, que consecuencia de un mayor costo social, ¿no? Y la otra cosa es que tenemos que ponernos de acuerdo a ver qué cosas se pueden hacer. Yo escribía un artículo que no se publicó en un periódico nacional hace unos meses sobre Tocando el Fondo, se llama el artículo. Yo creo que hay que desmistificar el papel del fondo. Fíjate, yo lo comenté, creo que en un programa tuyo lo comenté, que muchos países de América Latina, que además tienen alguna colaboración socialista, como Brasil, Chile, han hecho propuestas que suponen gravamen a los altos ingresos para financiar la educación pública, por ejemplo, en Chile. Colombia, por ejemplo, Colombia se le baja el precio del petróleo, que también le afecta en 40% del presupuesto de Colombia. Sin embargo, ellos tienen la opción de endeudarse porque el costo de la deuda en Colombia es 4%. Y tienen la opción de cobrar impuestos porque allí la gente gana para pagar impuestos. Aquí no podemos hacer lo mismo. Aquí nos cuesta el dinero 20% y aquí no hay una base imponible suficientemente grande por la recesión para poder grabar más ingresos, ¿no? Grabar los ingresos disponibles, ¿no? Aquí, por ejemplo, preguntan, ¿por qué el presidente dice que el tercer sistema es un ensayo? Explique, dice Carlos Andrés Navarro. Bueno, lo que dice que es provisional, que es un ensayo. Es que esa es la prueba, están probando cómo funciona. Yo no estoy en desacuerdo con que porque más bien es un avance. Yo creo que es un reconocimiento que la política cambiaria fue equivocada todos estos años y particularmente en el 2010, que paralizaron las casas de bolsa y las casas de cambio, que han podido cumplir un rol importante de reforzamiento de la oferta en el mercado cambiario. Pues. Entonces, en la medida en que lo hagan ahora, no puedo criticarlo. Y si es experimental, bien, mira, la economía no es una ciencia exacta. Los ciudadanos no nos comportamos ni como consumidores o como inversionistas de la misma manera todo el tiempo. La inflación no es igual hoy que la inflación del año pasado. Hay otros factores, otras variables que intervienen. Lo que pasa es que la variable clave para nosotros es la variable del precio petrolero, pues, porque eso nos impide. Fíjate, cuando alguien me comentaba esta mañana, ¿por qué la política cambiaria y fiscal no se arbitra?
junto con la política cambiaria. ¿Por qué el viceministro de Economía no habló de la política fiscal si él es el responsable de la política fiscal? Porque la política fiscal supondría, fíjate tú, reducir el déficit fiscal y eso es reducir el gasto público y reducir los programas, las misiones, etcétera. Eso no es socialmente bien ni es políticamente saludable, ¿no? Pero lo que pasa es que ¿cómo te vas a hacer para financiar y mantener el ritmo del programa? Está ofreciendo 400.000 viviendas. Mira, eso tiene que ver cuáles son los estrangulamientos, cuellos de botellas que hay en el proceso de construcción de vivienda. O sea, Por ejemplo, la economía hubiese soportado, el país soportaría la eliminación del 630, incluso que se fuese un tipo de cambio distinto al 12, al de 12 bolívares, sí. más alto, 30, 40 bolívares. Sí. ¿Cómo hubiese caído eso? No sé, lo que pasa es que pienso que la hubiera sido más realista y además tú lo oyes en los juicios que hacen los economistas que hacen cálculos Claro. de la paridad de equilibrio, ¿no? Claro, y recuerdo entonces una frase del desaparecido Carmelo Lauría que se la dijo a Aristóbulo Isturi: no es lo mismo pedir agua que repartir agua. Si tú Sí. fueses ministro de Economía, a lo mejor también tendrías que medir, ¿no? Lo que pasa es que El mira, aquí mismo- hubo ministros de Economía, ministros de Hacienda, que fueron muy sabios. Cuando Betancur en el 59, pasa que la gente no lee historia, en el 59, y parece que algunos funcionarios y algunos estadistas no leen historia. Fíjate, en el 59, Betancur escogió a los dos mejores economistas, el primero a José Antonio Mayores, y después escogió a Tomás Enrique Carrillo Batalla. Cuando vio que el problema no era académico solamente, ni el problema no era técnico nada más, entonces se buscó un empresario exitoso, se buscó a Andrés Germán Otero, y fue exitoso. Y a pesar de que había guerrilla, que había división del partido de gobierno, y fue posible. Mira, vamos a hacer una pausa, pero fíjate, por aquí hay un mensajito que me manda Joneidi Mar, que yo siempre le escribo, pero usted no lee los mensajes. Aquí en Mérida estamos sin comida ni papel higiénico, auxilio. Por aquí dice Hugo Piero: siempre que el gobierno anuncia medidas, traes a un facho para que las desacredite y siempre desesperanza en la población. Yo creo que el facho es el que no le gusta escuchar posiciones distintas. Hay que tener cuidado con La eso. verdad que no sé qué es eso, porque yo veo mucha gente que se llama de izquierda y actúan como de derecha, porque son conservadores, no quieren cambio. Dicen que la derecha es la que no quiere cambio. Entonces son derechistas los que defienden una política económica que ha sido equivocada. Vamos a la pausa, ya venimos con José Miguel Oscati.